que, que apaguen su micrófono y particularmente vamos a comenzar con esta visión del diseño. Un momentito, por favor. Santiago, ¿cómo se quita esto? Ya no quiero nada, ya. Ok, bueno, pues particularmente muy buenas tardes, sean bienvenidos. Resulta que esta es una actividad que estamos haciendo con la Cámara de Comercio Italiana en México, la Embajada de Italia en México, el Italian Design Day, e Italia, qué gusto. Y son todo una playa de patrocinadores, como puede ser Ferrari México, Aperol, Cinzano, Pellegrino, Ferrero, Capricho, Secretos del Vino, Riedel, Grupo Berlingo, Segna, Yamamay, Alfa Parf, Vialetti, Scavolini, Amoretti Brothers, Fénix. Y asimismo, pues nos hemos comunicado con muchísimos de las universidades mexicanas del diseño, particularmente para presentar lo que son la oferta de cursos de Polimoda, Polidesign, RUFA, the Rome University of Fine Arts, Ulm University, el Instituto Marangoni, NAVA, la nueva Academia del Belli Arti, Domus Academia en Milano y el Instituto Europeo del Diseño, IED. Y particularmente lo que estamos buscando es que aquellos alumnos que pues en México ya hicieron la carrera, ya tienen la licenciatura, están buscando opciones para irse de estudios de maestría, pero ojo, hay gente que pues ya salió de la licenciatura hace unos años, quiere otras perspectivas, quiere otra expectativa para poder llevar su trabajo a otro nivel, para ellos es el encuentro creativo. O sea, esto no está limitado a ningún límite de edad y ha habido grandes sorpresas. Hoy, por ejemplo, el Instituto Europeo del Design reveló que daba una beca al 100% para estudios en el verano de julio 2022. Entonces, asimismo, se van a estar dando a conocer grandes descuentos, oportunidades de financiamiento y algo que todo el mundo tiene que tener en la mente es que no necesitas muchísimo dinero para irte a Italia, o sea, hay toda una serie de instituciones que te van a apoyar y esto básicamente, ahorita que estamos con todo lo del coronavirus, etcétera, creo que es la oportunidad de cambiar de aires, ver otra perspectiva del diseño y empezar a hablar de una perspectiva diferente. El embajador de Italia, Luigi De Chiara, dará unas pequeñas palabras y después de eso comenzaremos con este panorama del diseño italiano. Soy Luigi De Chiara, embajador de Italia en México. Soy muy feliz de presentar Encuentro Creativo, una producción de la Cámara de Comercio Italiana en México con la Embajada de Italia. En México hay un potencial de talento creativo que me parece no logra salir de sus fronteras con la presentación de la oferta formativa de esas instituciones académicas en el campo de las industrias creativas italianas. Queremos ofrecer no solo la posibilidad de mejorarse de un punto de vista técnico, sino también de saber dónde van las tendencias, cómo se ha construido el éxito del Made in Italy, sobre todo en el sector del estilo de vida. Es un evento muy importante, Encuentro Creativo, porque da la oportunidad a los estudiantes mexicanos egresados de universidades o de institutos académicos de conocer la oferta educativa que hay para cursos de posgrado en el campo del diseño, de la moda y de las artes gráficas. Así que durante estas 2 semanas de Encuentro Creativo van a poder encontrar tips y conocer acerca de las mejores universidades y institutos italianos. Van a poder conocer a embajadores, a ponentes que están trabajando en la industria, que son también académicos de estas universidades. La finalidad es que disfruten de Italia, que conozcan Italia a través de estos webinars y seminarios y que se aventuren a vivir en Italia y vivir una experiencia llena de conocimiento, de sabiduría y de diseño y de moda. Espero que lo disfruten y muchísimas gracias. Ok, pues vive tu talento creativo en Italia, pero para esto hay que ponernos a pensar primero, ¿qué es este contexto que pueda tener el diseño italiano hoy en día? De hecho, algo que es fundamental es que probablemente en Italia pues ha sido el lugar donde han venido grandes revoluciones estéticas, o sea, ahí fue precisamente donde se creó el Renacimiento. Entonces, particularmente esta pintura de Giotto es un momento muy peculiar en la historia de la humanidad, porque de hecho todo está fugado a un punto y básicamente lo que este cuadro está hablando es que hubo un gigantesco cambio de perspectiva.
en ese momento. Y ese cambio de perspectiva que provenía de Italia fue la posibilidad de poner al hombre en el centro de la cultura y de la narración. Pero en este momento que se está abriendo el Renacimiento, entonces resulta que también pasó algo muy curioso, que es que este libro que se llama El Decamerón, que escribió Giovanni Boccaccio, hagan de cuenta que es un momento muy parecido a lo que nos está pasando ahorita. Entonces, una serie de jóvenes estaban en una cuarentena muy fuerte porque se había declarado la peste en la ciudad. Y entonces hagan de cuenta que en su cuarentena, aburridos, se reúnen y empiezan a contar historias, un poco lo mismo que estábamos haciendo ahora en el Zoom. Entonces hay una serie de momentos que se están dando en Italia en ese momento. También está Dante Alighieri, que va a poner las bases para que de una buena vez la lengua italiana se perpetúe a través de todas estas narraciones de las visitas al infierno, al purgatorio, etcétera. Y entonces en la lengua, en la visión, en la narrativa hay un cambio y esto está dando lugar a ese espíritu renacentista. No fue la única vez que Italia básicamente se puso a plantearse una idea de vanguardia que básicamente dominara todo lo que estaba pasando en ese momento en el mundo. De hecho, del principio del siglo XX hasta la década de los 30, ahí dimos un gran salto, pero ahorita vamos a volver a algunos otros momentos. Entonces, esta probablemente es una de mis pinturas favoritas, que es de Giacomo Balla, que es junto con Marinetti uno de los creadores de este movimiento que era el futurismo italiano. Y algo que es bien interesante es que a lo mejor este movimiento que tiene el perrito y que tiene la señora que lo está llevando a pasear, para nosotros puede ser hasta cierto punto inclusive cómico, porque ya ven que en las caricaturas o en los cómics, cuando animan a algo, le ponen así como unas rayitas de que se está moviendo. Pero en este momento el futurismo italiano, que está sucediendo así como que en un paralelo a lo que podría estar pasando con el cubismo o con algunos otros ismos de principios del siglo XX, básicamente hablaba de la belleza del movimiento, de la máquina, de la vida ajetreada, de las ciudades. En cierta manera, aquí mismo en México, en Veracruz, con Germán List Arzubide y el Café de Nadie, tuvimos una versión más o menos local de los mismos ideales, ¿no? Que es el estridentismo. Entonces, básicamente estos eran movimientos que anunciaban el fragor de la vida moderna y que de hecho, por ejemplo, ahí, ese es un libro de esa época, La cocina futurista. Ellos eran tan revolucionarios, Marinetti, Giacomo Balla, etcétera, que inclusive pensaron en hacer una nueva manera de entender la cocina italiana. Ahora, en esto que estaban intentando revolucionar todos los aspectos de la vida, hubo un personaje que es absolutamente sorprendente y revolucionario, que es este diseñador que se llama Tayat. Y resulta que este caballero lo que hacía es que él inclusive lanzó un manifiesto de cómo había que plantearse la ropa masculina para que fuera una ropa moderna, que toda aquella persona como el obrero de las fábricas de ese momento que veía hacia el futuro lo pudiera utilizar. Y de hecho algo muy peculiar de esta especie de overol que están viendo es que está todo realizado en líneas rectas y de hecho una de las cosas que él mencionaba es que se llamaba tuta. Y esto de que era tuta era porque básicamente tú ibas a abandonar todo tu guardarropa y te ibas a vestir única y exclusivamente con este modelo tuta. De hecho, ahí a la derecha en la foto lo está portando el propio Tayat y como pueden ustedes ver en la parte de la axila, en la sisa, etcétera, hay un pequeño triángulo que le da ahí un volumen a la prenda y que de hecho recientemente, de una manera muy sorprendente, se ha empezado a referenciar en algunas pasarelas. Entonces, de hecho, aquí hay un traje a la izquierda de Mode, donde están viendo esta silueta de principios del siglo XX, como con estas geometrías y este overol con absoluta practicidad. Inclusive, si se fijan, reprodujeron en la pasarela como esta especie de calzado sintético que trae en la foto antigua Tayahat. Y de hecho, hasta hay una exposición muy reciente del año 2018 que habla de que él es el artista que básicamente originó el concepto del Made in Italy. Entonces, que básicamente las vanguardias, particularmente el futurismo, tenían una idea de cómo se debía de vestir la gente para revolucionar y ver una nueva manera de vestirse en el siglo XX. De hecho, no solo existían estas prendas, esta especie de mamelucos de Tayat, sino que inclusive Giacomo Balla y Marinetti y todos ellos tenían unos trajes absolutamente espectaculares realizados en unos colores encendidos que también hablaban de esta idea de vanguardia. E inclusive ahí en el año 2018 el propio Valentino tiene ahí una
pues esta especie también como de overol construido con la camisa al mismo tiempo que está unida al pantalón, con la misma idea que ya Tayat nos habría propuesto. Y todo esto que él estaba planteando de cómo poder revolucionar la silueta masculina, pues es un tema que ahorita está apareciendo en distintas pasarelas. Ahí, por ejemplo, está la vanguardia absoluta de Walter von Beirendonck en medio, que esto es bien curioso porque él es el director de la Escuela de Amberes, y ahorita vamos a analizar algunas relaciones que está viendo en la pedagogía en el mundo contemporáneo, lo que es la pedagogía de vanguardia de todos los fenómenos de moda. Entonces lo vamos a ver ahí, que de hecho esto es curioso porque lo que está en medio de Walter von Beirendonck probablemente conjunta al mismo tiempo, pues sí, todas las referencias a Tayat, al traje tuta, pero también algunas referencias a la Bauhaus, porque como ustedes pueden ver, el del medio tiene un cuadrado rojo, un círculo azul y unas líneas amarillas en el brazo, cosa que eran muy importantes dentro de la ideología del diseño de la Bauhaus alrededor de 1919. De hecho, este tuta es de 1920. Ahora, Tayat, de hecho, él hizo uno de los logos de una de las diseñadoras más revolucionarias de la historia de la moda. Entonces, en 1920, Madeleine Vionnet, ella de hecho estaba haciendo un planteamiento acerca de cómo se podía cortar la tela en el plano y cómo de hecho la proporción áurea y todo lo que era el problema constructivo en el cual ella, aunque por supuesto no contaba con los medios tecnológicos de las computadoras de hoy, hagan de cuenta que su manera de plantear el plano y el proceso en la prenda eran casi como si ella estuviera haciendo un holograma. Entonces, muchos de sus procesos eran evidentemente matemáticos y ella de repente pues también volteaba a ver ese mundo griego. Entonces le pidió a Tayat que le hiciera su logo. Entonces ahí está el logo de Madame Vionnet con esto que recuerda así como el clamis griego con un personaje que lo tiene enfrente de un círculo. Y de hecho, algo que muchas veces se nos olvida es que a principios del siglo XX no existían las revistas de moda como las conocemos ahora. Si bien ya existía Vogue y Harper's Bazaar, particularmente había una que se llamaba la Gazette de Bon Ton, la revista del buen gusto. Y esta Gazette de Bon Ton, pues no se podía imprimir fotográficamente porque en estos primeros años, 1920, 1921, pues más bien recurrían al talento de ilustradores que a través de litografías, esto eran distintas superficies, pues digamos que grabadas en piedras litográficas, que a través de una mezcla de grasas y aguas permitía poder imprimir con una multitud de colores en un proceso más o menos manual, bastante más manual de lo que uno pudiera pensar, nada automático. Entonces, resulta que lo que están ustedes viendo ahí es que de hecho de la silueta está siendo sugerida y lanzada continuamente por lo que pasa en el fondo. Entonces, los escenarios, las perspectivas son lo que están haciendo que cobre vida los diseños de Madeleine Vionnet. Y ellos tuvieron esta dupla donde básicamente, pues a la ausencia del styling, el fotógrafo, el editorialista, que ahora estamos tan acostumbrados a que exista en el mundo de la moda, pues existía el gran dibujante. Entonces, algo que estaba pasando es que debemos de tomar en cuenta siempre que de hecho la ropa, pues sufre grandes procesos de cambio, cada vez que hay grandes procesos de cambio en cómo concebimos al mundo. Entonces, Albert Einstein está más o menos al mismo tiempo en esta década del 20 y de hecho sus planteamientos acerca de la relatividad están influyendo en el que el diseño de Madeleine Vionnet cada vez se vuelve más complejo y deja de ser la idea del patronaje básico y básicamente Madeleine Vionnet entiende de manera perfecta cómo entender el espacio. Y entonces eso está plasmado tanto en sus procesos de diseño como en los propios diseños del ilustrador italiano Tayat. Ahora, es un momento de grandes revoluciones. De hecho, en 1942, lo mismo que está sucediendo ahorita. Ahorita, mientras nosotros estamos hablando, se está inaugurando la Feria Mundial de Dubái, que curiosamente en esta ocasión trae una presencia pues muy fuerte. México tiene un pabellón, pero no es cualquier pabellón. Resulta que es un pabellón que va a estar mostrando la moda mexicana. Entonces, la persona que lo está organizando es Brenda Jaet y se llevó a una playa de diseñadores mexicanos que van a estar haciendo pasarelas, diario una diferente, y que el 11 de noviembre la feria entera pues tiene el tema de México. Entonces resulta que este tema de las ferias mundiales pues es algo que siempre ha capturado la imaginación del mundo. La anterior fue en el año 2016, resulta que fue en Milán,
y en ese año Enrique Peña Nieto mandó un pabellón que era un tamal, ¿sí? Así como están oyendo, el edificio era un tamal gigantesco y albergaba toda la gastronomía mexicana. Y por supuesto hay edificios que son fundamentales en nuestra imaginación, como por ejemplo el de la Torre Eiffel, que se fue para la Feria Mundial de 1901. Entonces, pues todo esto va dejando un legado de historia y de monumentos, etcétera. Entonces se suponía que iba a haber una feria mundial en 1942 y la sede iba a ser Roma. Entonces resulta que esto pues ya no se pudo llevar a cabo porque pues vino la Segunda Guerra Mundial, pero hay toda una serie de edificios. Un día, ahora que vayan a Roma en el encuentro creativo, hay toda una serie de edificios que se llaman EUR, y estos edificios de EUR resulta que tienen esta idea de cómo poder replantear lo que había sido la antigüedad romana y hacerlo en edificios que tenían una rabiosa modernidad, como ese que estamos viendo ahí, y que de hecho ese edificio, pues hagan de cuenta que es como un coliseo, pero un coliseo para edificios, para oficinas burocráticas del mundo moderno. Entonces, al mismo tiempo que le hacía un guiño a la monumentalidad y a la grandeza de la historia italiana a través de la historia romana, pues al mismo tiempo veía hacia el mundo del futuro en este edificio que es absolutamente impresionante y que de hecho es como un territorio de este tipo de cosas que no deberían de existir, pero existen. Entonces ver un coliseo cuadrado, pues siempre sorprende. Y algo que está muy en sintonía con lo mismo que estaba pasando en México, aquí después de la Revolución, son más o menos los mismos años, la década del 20 al 40. Entonces el arquitecto Obregón Santacilia también estaba buscando el mismo tipo de monumentalidad y lo mismo que de repente en los edificios de EUR tienen esculturas romanas, pero son esculturas contemporáneas que hablan como de las actividades, así como del obrero contemporáneo. Entonces lo mismo estaba pasando acá en México y el arquitecto Obregón Santacilia, este edificio que es el Monumento de la Revolución y que se encuentra en la Ciudad de México, originalmente para don Porfirio estaban haciendo pues un edificio que iba a ser como el equivalente, una copia del Capitolio de los Estados Unidos, y nada más les dio tiempo antes de la Revolución de construir la parte central. Entonces la empezaron a llenar de estas esculturas monumentales, pero que también en el volumen están viendo como hacia el mundo del pasado y son una especie de reivindicación de nuestro pasado prehispánico. Entonces, curiosamente, en todo el planeta hay como estas cuestiones y estas líneas históricas. Después de Tayat y todo el mundo de las vanguardias, que por supuesto estaban revolucionando en el tema de la moda, hay una diseñadora que en el mundo actual a veces no se le reconoce tanto, pero que sin lugar a dudas de la década de los 20 hasta los 40, chance hasta los 50, era mucho más famosa, mucho más importante, mucho más interesante que la propia Gabrielle Chanel, Coco Chanel. Entonces resulta que esta es Elsa Schiaparelli, diseñadora nacida en Roma, que de hecho ella es un personaje muy curioso porque a la derecha está uno de los más grandes científicos italianos de todas las épocas, que es por supuesto el astrónomo Schiaparelli. Y esto era una familia bastante acomodada, entonces resulta que él tenía su telescopio y la niña pues todas las mañanas se iba con su abuelito, 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 déjame ver por el telescopio. Y el abuelito le dejaba ver todo lo que se veía y pues él siempre estaba haciendo estudios acerca del planeta Marte. Entonces resulta que este señor Schiaparelli, una de las cosas que decidió es que pues él observando el planeta, pues que aparecían una serie de líneas que aparecían y desaparecían y eventualmente eso le hizo a él llamarles Il Canali. Y pues entonces él llegó a la conclusión de que como Marte era un planeta desértico que tenía canales, pues que seguramente había ingenieros que resulta que los de los polos, de los casquetes polares, derretían el hielo y lo llevaban a todas las ciudades marcianas, lo cual para nosotros es una idea particularmente extravagante porque sabemos ya muy bien que no hay ningunos canales en Marte, pero en ese momento impactó la imaginación del mundo. Y de hecho alguien con quien se carteaba Schiaparelli, que era H.G. Wells, resulta que por eso H.G. Wells escribe La Guerra de los Mundos. Pero ¿qué de esto dicho para hacer mención de algo que le pasaba a Elsa? Elsa provenía de una manera de ver la vida y de ver el mundo particularmente extravagante. Entonces, resulta que ella originalmente lo que quería era ser escritora y buscándose un camino en la escritura se fue a vivir a París
De ahí conoció a las vanguardias, en este caso no las vanguardias italianas, sino las vanguardias francesas de la década de los 20, y resulta que ahí conoce a André Breton, a los surrealistas, a Marcel Duchamp y a todos estos personajes que estaban hablando de la posibilidad de cómo el subconsciente se podía expresar a través de la creación. Entonces un día sale Elsa Schiaparelli, resulta que ahí en su edificio había unas señoras armenias que tejían y Elsa se le ocurre pedirle a una de las señoras que le hicieran algo que a ella se le ocurrió, que era que le hicieran un diseño en trompe-l'œil. Esto del trompe-l'œil son todas las manifestaciones artísticas que por supuesto enlazan directamente con Giotto y la perspectiva italiana del Renacimiento, porque resulta que se podía hacer a través de la perspectiva. Tú puedes simular un espacio donde no lo hay, tú puedes hacer que una figura se vea en perspectiva forzada y que entonces parezca que está ahí, aunque es absolutamente ausente. Y lo que hizo Elsa fue que le pidió a las armenias que le tejieran un moño inexistente en un suéter negro de tejido de punto, y pues salió ella muy coqueta a la calle a caminar, y de repente allá en París la ve un señor y le dice, oiga, este suéter es muy bueno, ¿usted lo diseñó o qué? ¿Dónde lo compró? Yo lo diseñé. Ah, pues qué maravilla. Y con ese espíritu romano que siempre es aventado, ¿no? Que no le teme a nada, entonces le dice Elsa Schiaparelli, pues yo lo diseñé y yo tengo más. Entonces el señor le dice, ah, pues mire qué bueno, porque soy el dueño de los almacenes Lafayette y le voy a pedir por favor que me traiga 50 de estos suéteres, pues para pasado mañana los tiene. Y Elsa, híjole, se empieza a tronar los dedos y dice, no, pues ahorita no los tengo, pero mire usted, deme chance, tengo un viaje a Roma pendiente, yo vuelvo de este viaje en 15 días y le doy su pedido, le surto su pedido. Entonces el señor dijo, bueno, pues está bien, yo me espero. Elsa va desesperada con la señora armenia, que resulta que era parte de una colonia entera de mujeres armenias que sí tejían, y gracias a eso, de una manera absolutamente serendipity, Elsa Schiaparelli comienza con su destino en la moda mundial, que precisamente ella es la que une un fenómeno muy peculiar. Ella une el surrealismo con la disciplina de poder hacer ropa, con la creación de moda, y eso eventualmente le va a poner en los cuernos de la luna, de manera tal que Elsa se codeaba con los más grandes intelectuales de su tiempo. Ahora que siempre vemos todo esto de la gala del Met, y que ya ven que ahorita estamos en la gala del Met de Americana, pues entonces a veces se nos olvida que ha habido muchas exposiciones fundamentales que han existido en el pasado, y particularmente esta de Schiaparelli y Prada, Conversaciones Imposibles, pues fue una en la que la propia Miuccia echa a pelear su ingenio con el de Elsa Schiaparelli, y que de hecho aquí hay algo que es bien interesante, porque resulta que este nombre, Conversaciones Imposibles, tiene que ver con el dibujo que está a la derecha. Esto lo hizo Miguel Covarrubias, que es un mexicano, uno de los ilustradores más grandes de la historia del mundo, y que él vivía en Nueva York y particularmente ilustraba tanto las portadas como los artículos del Vanity Fair. Entonces resulta que él hizo esta pequeña caricatura que salió en una página completa, que están ustedes viendo que está platicando Elsa Schiaparelli, que se aventó en paracaídas, junto con el premier Stalin. Él era el hombre de hierro que estaba al frente de la Rusia soviética. Y precisamente mientras van cayendo en paracaídas, ambos están discutiendo. Elsa Schiaparelli le dice que ella quiere reformar la moda en Rusia. Y básicamente Stalin le contesta que la mujer rusa pues no está para frivolidades, y que más bien la mujer rusa quiere utilizar pues una especie de uniforme como el de Tayat, un mono que le permite estar en las fábricas o participando en las industrias de la guerra, o de alguna manera que lleve el comunismo hacia el triunfo. Entonces le dice a Elsa Schiaparelli que difícilmente lo va a lograr. Aunque dice Elsa que ella amenaza con ir a invadir Rusia y transformar la imagen de Stalin. Estos encuentros, que por supuesto es absolutamente imposible que se encontraran hablando de moda en unos paracaídas Joseph Stalin y Elsa Schiaparelli, eran parte de lo que ilustraba todo el tiempo Miguel Covarrubias, y siempre estaba conjuntando a personajes de orígenes totalmente disímbolos. Entonces, en la portada del libro Schiaparelli and Prada, Impossible Conversations, lo que tenemos es un estampado de Miuccia, que es un estampado de labios, pero al mismo tiempo en la foto en blanco y negro vemos que está un saco de Elsa Schiaparelli, que en la bolsa del saco también son unos labios, y de una manera sorprendente lo que ella trae en la cabeza es este sombrero zapato que era parte de esas manifestaciones del surrealismo contemporáneo. De hecho, dentro de la exposición, de manera continua, estaban en unas pantallas de video hablando la propia Miuccia con una actriz que representaba a Elsa Schiaparelli. Y ahí lo que vemos son los ecos que se hacen en el diseño de manera continua. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos
que en su momento el Schiaparelli hace esta capa transparente pues en acetato, en una especie de celofán de su tiempo, y que de hecho vemos cómo le contesta Prada, la Miuccia, le contesta con esta misma prenda que es como la abstracción de una gabardina y que está simplemente dibujada en el aire como una especie de presencia espectral, y que en medio tenemos la foto en blanco y negro donde vemos que Elsa Schiaparelli, casi como si hubiera tomado un pedazo de triplay, hizo un vestido en faux bois, así se le dice, falso bosque. Entonces resulta que esto de falsas maderas pues es una tendencia que venía también de los años 30 y ahí lo repite Miuccia Prada en una colección contemporánea. Y en la última foto en blanco y negro está ni nada menos ni nada más que la propia duquesa de Windsor, que ahí tiene como toda esta especie de detalles, que son detalles que vienen de la época de Luis XIV. Entonces, esto representaba pues motivos frutales, o sea, como una especie de piñas, etcétera, que provenían del barroco, aunque ahí el Schiaparelli los sintetiza, y en cambio Miuccia Prada los toma y los aumenta. Entonces, lo que estamos viendo es que continuamente la propia Miuccia reconoce que hay un guiño que siempre le está haciendo a Elsa Schiaparelli en el tiempo y en el espíritu. Y ese espíritu es la posibilidad que el material del que están hechos todas estas prendas, pues no es ni siquiera la tela o el patronaje, sino más bien son prendas hechas de sorpresa, de la posibilidad de sorprender a un posible espectador con la multiplicidad del material. Y en eso, las dos italianas, pues se encuentran muy bien en estarse contestando con esos niveles de creatividad. La propia Elsa Schiaparelli tiene una historia asiaga, porque pues básicamente ella se había casado con un señor judío, su hija era medio judía, se llamaba Gogo Schiaparelli, y entonces cuando viene la guerra ella tiene que huir y se va a vivir a Nueva York. Y resulta que acabando la guerra, pues ella ya no puede volver a abrir su atelier de moda. Entonces, básicamente, Elsa Schiaparelli vendiendo ropa es un fenómeno de antes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a marcar a Europa en un antes y un después. Entonces, se calcula que hay nomás, esto es terrible, murieron por ahí de 80 millones de personas. Esto es verdaderamente gigantesco. Y en ese sentido, pues cuando vuelve a Europa, pues todos los países están buscando como qué hacer, cómo reactivar las economías, etcétera. De hecho, es un poco parecido al momento que vivimos ahora, porque pues en aquel entonces grandes extensiones del planeta pues quedaron detenidas precisamente por la guerra y ahora lo mismo nos sucede con el coronavirus. Entonces, particularmente los países nórdicos, pues eran unos países que pues antes de la guerra pues vivían de vender arenques y pescados y acabando la guerra dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, no tenemos grandes recursos naturales, no tenemos grandes industrias, pues vamos a inventar algo nunca antes visto y para eso lo que hicieron fue recurrir al mundo del diseño y en esto resulta que empezaron a aparecer autores sorprendentes como puede ser Eero Aarnio, Eero Saarinen, Arne Jacobsen, Werner Panton, que ustedes conocen las marcas que provienen de todo este proyecto de diseño, pues porque son marcas tales como Marimekko, por ejemplo, ¿no? O inclusive la actual IKEA, pues es una consecuencia de que ellos hayan hecho un movimiento revolucionario para crear la forma de un montón de sillas, muebles, etcétera, en un replanteamiento de lo que hasta ese momento no se consideraba con esta idea de diseño. Antes de los años 50, al diseño le decían estilismo, y de hecho uno de los más grandes diseñadores, el francés, pero afincado en Estados Unidos, Raymond Loewy, él decía que esto de estilismo pues era nada más como poner bonitas las cosas, pero que eso no era la labor del diseñador industrial, que se podía hacer algo mejor. Entonces Italia se halla casi que en el mismo predicamento y empiezan a aparecer en el mismo sentido, bueno, pues ¿qué podemos hacer para poder inventar industrias completas? Pues vamos a recurrir a lo que tenemos, que es imaginación, creatividad, gusto por el color y algo fundamental, que es la posibilidad de entender la belleza, lo bello. Esto es básicamente como uno de los sellos de la vida italiana. Entonces, gente como Franco Albini, arquitecto, por supuesto, Gio Ponti. Franco Albini comenzó su carrera con Gio Ponti. Y el arquitecto Achille Castiglioni, que ustedes no sé si lo alcancen a ver, porque esto es lo que rodea ahí la península itálica, la bota, está rodeada por una lámpara que está en curva y que está hecha completamente de metal y que tiene como una pieza de concreto, que es lo que a final de cuentas la ancla. Esta lámpara de Achille Castiglioni es la esencia misma de lo que serían 60, 70,
no solo en Italia, en el mundo y particularmente aquí en México. Entonces es perfectamente posible de repente ver esta lámpara así en las películas de Lorena Velázquez y todo lo que serían los imaginarios de ese mundo del Pedregal, etcétera. Esa lámpara es fundamental. Y al mismo tiempo, gente como Vico Magistretti está haciendo esta idea de unas sillas de plástico en un molde de una sola pasada, cosa que va a ser una preocupación que está en el aire en ese momento. Entonces, por ejemplo, en el diseño escandinavo, Werner Panton hace esta silla, que es una especie de S, Vico Magistretti hace esta silla apilable, pero uno de los diseñadores más importantes de la Italia de ese momento es Joe Colombo. Y Joe Colombo no solo va a hacer sillas, que también tienen algunas una forma muy parecida, solo que tienen como una especie de hoyo rectangular en la espalda. Cualquiera que haya ido al kinder en los últimos 40 o 50 años las recuerda, porque es la típica silla que nos ponen a los niños en el kinder o nos ponían a los niños en el kinder. Entonces, todo esto lo que está buscando es cómo poder hacer un diseño más democrático, a precios más accesibles y que le llegue a más personas. Y particularmente hay un joven diseñador en ese momento, en los años 50, que es este muchacho que se llama Ettore Sottsass, que probablemente no solo hace algunos objetos de diseño, sino que inclusive posteriormente será alguien que de plano revolucione al mundo. Hay una historia de otro diseñador que se llama Dieter Rams. Este señor Dieter Rams, también como en los años 50, a él lo que le pasa es que él estaba en la Alemania que queda dividida, porque ya ven que los aliados se quedan con un lado y los soviéticos con otro. Y particularmente hay una marca, que esto se llama Braun, era una marca que ahorita mucha gente sigue conociendo, pero solo a través de que hacen rasuradoras y depiladoras, esas depiladoras que te agarran como a pellizquitos y te arrancan todos los pelitos, bueno, pues esas siguen siendo Braun. Pero en los años 50, Braun era una marca que hacía todo tipo de objetos de diseño. Esto quiere decir desde estéreos, máquinas para hacer jugo de naranja, por supuesto rasuradoras, sí, pero hacían todo tipo de objetos. Y particularmente Dieter Rams estaba al frente de Braun y él lo que buscó era hacer un diseño revolucionario. Entonces, hoy muchísima gente pues se remite al diseño de Dieter Rams, pues porque lo conocen y lo admiran, porque resulta que cuando Steve Jobs vuelve al frente de Apple y tiene al frente haciendo todo el diseño, por ejemplo, de la iMac, esta que parecía un huevito de colores, entonces resulta que todo ese diseño lo hace este muchacho que está en medio abajo, que se llama Jonathan Ives. Y una cosa fundamental es que Jonathan Ives le dijo a Steve Jobs, oye, vamos a ver al que mejor ha hecho diseño industrial, y le dice Steve Jobs, ¿a quién? ¿A Ettore Sottsass? No, a Dieter Rams. Entonces se van a ver a Dieter Rams y resulta que lo que hacen es que pues le compran los diseños, digamos, y eso que ustedes están viendo arriba en medio, eso era una bocina en el mundo de los años 50, pero de esa forma salió la computadora iMac contemporánea. Lo que está en medio era un radio, pero de ese radio salió el primer iPod, ese que tenía una bolita que le daba vueltas. Y de hecho, inclusive las computadoras de torre, que todavía por ahí se ven porque son muy apreciadas, salieron de un radio que está ahí a la derecha, que también hizo Dieter Rams para Browns, o esta lámpara en el mundo de Dieter Rams se convierte en la primera cámara para poder hacer streaming en el mundo de la Mac. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay marcas que en ese mundo están haciendo diseño industrial que van a ser determinantes. Entonces, por supuesto, en Alemania estaba Braun, pero en Italia había una marca absolutamente sorprendente que se llama Olivetti. Y esta marca, después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que se dio cuenta es de que, por ejemplo, las máquinas de escribir, esto que ya es un objeto verdaderamente de museo, de colección, yo creo que muchísima de la gente que nos está oyendo pues no conoce una máquina de escribir como tal o la tienen por ahí arrumbada en su casa. Entonces resulta que precisamente Ettore Sottsass, a través de Olivetti, él quiere revolucionar la idea de la escritura y básicamente lo que inventa es una portátil. O sea, lo que para nosotros son las laptops. Entonces en ese momento Olivetti lo hace con la máquina de escribir Valentine. Y de hecho es una cosa que tiene un éxito tan grande, se vuelve viral en aquella década de los años 60, o sea, finales de los 50, principios de los 60, que se lanzan con una campaña mundial de anuncios. Y particularmente este que estoy poniendo aquí, que es uno de mis favoritos de la historia del diseño. Entonces se las quise compartir porque aquí está un perrito, y se ven ahí unos piecitos, y pues dice, hay Valentine. Entonces, resulta que este diseño lo hizo el diseñador americano
el diseñador judío norteamericano Milton Glaser. Y resulta que él es el que todos ustedes conocen y aman porque además hizo estas letras que son el I Love New York. Entonces, este cartel pues es de colección, pero es un cartel muy interesante porque resulta que este cartel es, de hecho, a partir de un cuadro, una pintura, un fresco, perdón, de Piero de Cosimo, La muerte de Procris, de 1495. Acuérdense que Colón llegó aquí a América en 1492, entonces 3 años después está Piero de Cosimo haciendo esta pintura. Y de hecho es una historia muy peculiar que tiene que ver con pues con una dama que está encantada. Entonces, ella libera de un embrujo a su hombre amado y a cambio de esto, lo que el hombre amado dice, híjole, tú me liberaste del embrujo, entonces yo voy a crear 2 cosas que son absolutamente sorprendentes. Y lo que hizo fue un perro que siempre que fuera de casa conseguía la presa, que es el que está ahí a sus pies. El perro se llama Letes. Y resulta que una lanza que no puede fallar. Entonces un día esta muchacha se anda escondiendo en el jardín, pero pues se anda escondiendo nada más por juguetona, por retozona, por latosa, y el señor al oír un ruido lanza la lanza, y pues la lanza no puede fallar, entonces la mata a Procris, y esto pues es una leyenda, ¿no? Que de hecho particularmente pues en esta época del principio del Renacimiento, del 480 al 580, pues todo tiene un gran significado. Entonces particularmente aquí, en este cuadro, el perro Letes, en lo que significa es, no puede fallar y siempre va a ser fiel. Entonces precisamente por eso es que Milton Glaser le puso la imagen del cartel. Entonces está exactamente calcado, está exactamente copiado para darte a entender que esta máquina de escribir Valentine era absolutamente imposible que te fallara y que siempre te iba siempre te iba a ser absolutamente fiel. Entonces eso es lo que está marcando en ese cartel. Y de hecho hay toda una pues mística en la que, por ejemplo, el cartel que está en medio, entonces una vez más alude al imaginario del Renacimiento, y esto que estamos viendo ahí es que está la máquina de escribir Valentine en un gabinete de curiosidades, y este gabinete de curiosidades resulta que era como todas estas cosas que tú tenías guardadas para la alquimia, para el conocimiento, para poder tener ahí objetos mágicos, tu cuerno de narval, que en realidad pues tú lo tenías como un cuerno de unicornio, y ahí también va a empezar el conocimiento. Entonces, al mismo tiempo, izquierda y derecha, vemos algunos otros de estos anuncios de la máquina de escribir Valentine, y probablemente para nosotros sería absolutamente sorprendente, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno escribía máquina, se oía taca, 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 y cuando el carril de la máquina que se va moviendo con el papel llegaba al final, sonaba una campanita. Entonces tú le dabas una palanca, se regresaba el carril y entonces tú seguías escribiendo taca, 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 taca. O sea, es un escándalo. Y resulta que esto, de manera sorprendente, lo que hacía la gente es que se llevaba la Valentine para poder escribir, haz de cuenta, en el avión, en el camión, en el coche, en el taxi. Entonces la Valentine te la vendían como con una especie de cubetita, que era su funda, y entonces tenía un asa en la parte posterior, como se ve en la imagen de la izquierda, que una muchacha trae su Valentine y así está escribiendo. Entonces, en muchos sentidos, tiene como todo el antecedente de muchas tecnologías que nosotros consideramos ahora en el mundo contemporáneo. Y no solo esto, sino que de hecho Olivetti pues se abrió a todo tipo de producto. Mira, ahí en la parte superior vemos la cubeta en la que metían la Valentine, pero también a la derecha lo que nosotros podemos ver es que está esta máquina, esta silla, ¿no? Pero eso es como una máquina en el sentido que está como toda automatizada. Y de hecho este mismo modelo está aquí a la izquierda en una silla como de color rojo en plástico. Y resulta que en ese momento lo que está haciendo Olivetti es que hace todo tipo de producto de consumo para las oficinas. Entonces tú tienes tu escritorio Olivetti, tu calculadora que está en la parte del medio, un montón de máquinas de escribir Valentine, o si no quieres las portátiles, hay unas máquinas de escribir poderosamente más pesadas. Y una de las cosas muy curiosas es que toda esta idea de producto se convierte en una mística en la que las oficinas de los años 60 y 70 pues quedan absolutamente transformadas. Porque aquí lo que estamos viendo es color, alegría, una idea absolutamente italiana del disfrute de la vida, en la cual, ¿por qué no? Cada uno de los objetos que me acompañan en la oficina, pues no tienen por qué ser grises,
no tienen por qué ser aburridos. Y algo que es muy curioso en el diseño contemporáneo, que por eso también, precisamente por ello estaba yo haciendo la relación entre Dieter Rams y Apple, es que en realidad la que inventa las computadoras de colores, porque sí, eventualmente Olivetti también va a hacer computadoras, la que inventa estas calculadoras verdes, estas máquinas de escribir rojas, todas estas cosas, pues es ni nada menos ni nada más que Olivetti. Entonces, esto, por ejemplo, en el México de los años 70 era omnipresente. Había todas estas máquinas de escribir, las vendían en todas las tiendas, estaban en todas las oficinas. Después fueron evolucionando y en vez de tener este sistema como de palancas que cuando tú aprietas el teclado se levanta una palanca y escribe, entonces precisamente Olivetti lo que tenía era algo que se le llamaba una margarita, que era como una cosa circular que iba dando vueltas y a gran velocidad podía escribir, y también unas que tenían como una especie de orb, como un planeta, como un círculo donde estaban todas las letras y que giraba a gran velocidad para poder escribir. De hecho, esto ya con el advenimiento a finales de los 70s de todo lo que fue las máquinas de escribir eléctricas. Entonces, esto eléctricas que no electrónicas, o sea, funcionaban gracias a que estaban conectadas a la luz, pero no tenían ninguna forma, pues, ni de inteligencia, ni grababan memoria, ni demás. Ya después vinieron las electrónicas, también a través de marcas como Olivetti. Bueno, pues esto un poco es una primera época en la que Ettore Sottsass pues estaba revolucionando todo el terreno del diseño italiano y por lo tanto el diseño del mundo, pero vamos a dejar un momento a Ettore Sottsass guardado y vamos por un breve instante a ver esto que está aquí que dice Domus. Entonces, esta Domus es una revista y es una revista que fue fundada ni nada menos ni nada más que por Gio Ponti, que durante pues algún tiempo existió solo como revista y que en el mundo contemporáneo ya lo tenemos como escuela. De hecho, Domus es uno de los institutos que van a estar hablando aquí precisamente en el encuentro creativo, y algo de lo que tienen es que tienen como muchísimos aspectos de consideración de lo que es no solo el diseño, la arquitectura, sino el marketing o el business del diseño de la arquitectura. Bueno, todo esto viene a colación porque en paralelo un muchacho que se fue a la Segunda Guerra Mundial, un americano, se llama William Klein. Entonces resulta que acabando la guerra le dijeron, bueno, mijo, por haber estado aquí en la Segunda Guerra Mundial, te tocan una serie de becas y las puedes hacer, pues ya que estás aquí apostado en Europa. ¿Dónde andas tú? Ah, no, pues que aquí en Italia. Ay, ¿qué ciudad? Ah, no, pues que en Milán. Ay, ¿qué revista te gusta? No, pues que la Domus. Entonces todo se junta y William Klein se queda en Europa precisamente pues para afinar lo que ya había empezado, que era todo esto de la creación fotográfica. Y una cosa muy curiosa de William Klein es que lo que aprendió allá fue que si la fotografía de moda había sido estática y después con Richard Avedon la fotografía de moda está saliendo a la calle, particularmente lo que quiso fue poder hacer la fotografía de moda un evento que se convertía un poco como en fotografía de guerra. Con esto lo que quiero decir es que él salía con la cámara a tomar situaciones que se están dando allá afuera, que no están siendo ensayadas, pero que a final de cuentas permite crear imágenes de un alto y poderoso chic. Entonces, esto es bien interesante en la foto de la derecha, ¿no? Ahí van en sus pequeñas motonetas, en sus motonetas Vespa, ¿no? Como vimos en Luca, que son tan intrínsecamente italianas. Entonces, lo que estamos viendo es a dos modelos que están ahí atravesando una y otra vez la calle, y resulta que está William Klein con un lente muy largo, muy de ver hacia lo lejos, ¿no? Con un teleobjetivo que le permite tomar a la distancia, y resulta que estas muchachas cruzan una y otra vez la calle. Entonces, pues la gente que la está viendo a nivel de calle no sabe qué es lo que está pasando hasta que eventualmente pues las levantan porque creen que las señoritas se dedican a la vida galante. Y esto queda como una anécdota de que precisamente William Klein, para poder revolucionar su ímpetu creativo, pues pasó por Italia y pasó por otra experiencia, y a través de eso, pues reformó completamente lo que después él seguiría haciendo como fotografía de moda. Esto no tiene nada de raro porque precisamente esta revista Domus pues fue fundada por un visionario. Entonces, aquí está, ahí en la foto, es ni nada menos ni nada más que Gio Ponti, que es probablemente uno de los arquitectos más importantes de la historia del mundo, no solo de Italia, sino del planeta. Y él hizo pues cientos de construcciones, literal, y particularmente algo que le pasó, que a mí siempre me sorprende, siempre me parece fascinante, es que algunas de sus piezas más importantes no las hizo en Italia, sino las hizo en el continente americano, en Latinoamérica y particularmente de todas las ciudades que pudieron en el mundo, en Bogotá.
Entonces, acá en Bogotá resulta que estaban una pareja que eran los señores Armando y Anala Planchart. Y estos señores, Armando y Anala, eran los que introdujeron todos los coches a Sudamérica. Esto quiere decir, ellos eran los representantes de Ford, de General Motors, de la Fiat, imagínate. Entonces, como ellos básicamente trajeron todos los coches, pues tenían mucho dinero. Y eran increíblemente aficionados a la revista Domus. Entonces, así un día le dice a Anala Armando, oye, pues escríbele al director de Domus. Y pues de plano, tú escríbele. Y le escriben, señor Gio Ponti. Estamos hablando de Caracas. Estamos hablando, sí, perdón, dije Bogotá, estoy loco. Estás en Venezuela. Sí, ya les andaba yo volviendo colombiano. Entonces, estamos acá en Caracas y resulta que nosotros queremos que usted nos venga a hacer una casa. Y por supuesto, Gio Ponti dijo, ya, todo el mundo me escribe para cosas raras, ya parece, esto no va a ser cierto. Y pues le dicen, mire, venga todo pagado a conocer el terreno. Entonces, yo lo único que le quiero decir, le dice la esposa, es que quiero que me haga una casa sin paredes. Y entonces Gio Ponti dijo, estos son de los míos, o sea, estos les gustan los retos arquitectónicos. Y esto, ahí se ve la casa Planchart, es lo que estamos viendo ahí. Ahora, si ustedes se fijan, la luz sale de la parte superior antes del techo, y en esta foto no se ve, pero hagan de cuenta que en la esquina las paredes no están unidas. Ahora, ¿por qué esta cuestión? Ustedes van a decir, ahí dijo que era una casa sin paredes y esta sí tiene paredes. Bueno, hagan de cuenta que las paredes están colgadas. Entonces, digamos que el aire libre, entra por la parte del techo y entra hacia la casa. Ahora, esto particularmente está en un estilo, pues de los años 50, es un estilo funcionalista, etcétera, pero no es cualquier casa. Resulta que cuando uno entra, cada objeto que hay en la casa, los pisos que son mármol de Carrara, cada objeto fue diseñado y producido por Gio Ponti. Entonces, desde lo que está en esas mesas que ustedes ven que están ahí acomodadas y que tienen una serie de esculturas, además la casa tiene una serie de guiños absolutamente impresionantes entre todo lo que aparece ahí. Entonces, si ustedes se fijan en el techo, hay una especie de pinturas y estas pinturas determinan cómo acomodas tú los muebles en el plano, o sea, está como en el techo el plano, y cómo se responden en color, techo y mesas, muebles y sillas. Y de hecho está un grado de detalle, a mí me parece absolutamente sorprendente, porque hasta los platitos, los platos del postre, las cucharas, los trinchadores, cada objeto que está en la casa Planchart fue diseñado por Gio Ponti de una manera absolutamente espectacular. Hubo un momento en el que inclusive discutieron que se hiciera un coche Gio Ponti para la casa Planchart. Como estos señores tenían contacto con todas las armadoras de coches del mundo, entonces tenían la opción de poder hacer, inclusive a través del automóvil, una representación de esta idea de diseño. Ahora, aquí lo importante, es la casa más hermosa del mundo. Hay un señor que hizo un documental de la casa Planchart, se llama El Cerrito, historia de una casa. Y lo hizo allá en Caracas, ahora que está todo esto que pasa con Chávez, y yo sabía que existía la película, estaba yo desesperado por tenerla y que le escribo. Y entonces ya tardó mucho en llegarme la carta y me dice, sí, cómo no, amigo Gustavo, yo por supuesto le puedo hacer llegar mi película, mi DVD, y que me pide una serie de cosas que aquí en México se consiguen así en la farmacia, ¿eh? Y entonces yo ya las compré y le mandé el paquete con un sobre timbrado para que él me pudiera mandar el DVD y que llega hasta acá. Entonces es único porque en ese documental está la belleza de la casa Planchart, viene una anécdota extraordinaria. El señor Planchart, pues eso es otra época, son los años 30, 40, 50. El señor Planchart era cazador, entonces cazaba en África, cazaba caza mayor, ¿eh? Y resulta que la señora Planchart le dice, ay no, a mí tus animales muertos, a mí no me los pongas en mi casa tiene que ser el lugar más hermoso del mundo. Entonces, Gio Ponti y el señor Planchart llegaron a un acuerdo. La casa era de la señora Planchart toda la mañana y hasta la media tarde. Y a partir de las 6 de la tarde, cuando el señor Planchart prendiera su puro, picaban un botón y de la casa se transformaba y salían de las paredes los animales estos disecados horribles del señor Planchart y ya la señora ya se iba a dormir y ya no los veía. Pero esto es muy curioso porque resulta que esta mística de las casas caraqueñas que hizo precisamente Gio Ponti, de lo que hablaba era la posibilidad de un estilo de vida que solo un italiano pudo concebir y pudo crear. Esto que estamos viendo ahorita, que son gamas de color, siluetas, bocetos,
para muchas de las casas que vino a hacer. Entonces, particularmente es todo esto que están ustedes viendo, donde se une las plantas, el saber vivir, la cerámica, materiales que él traía desde Italia, ¿eh? Y que de hecho, por ejemplo, en algunos casos mezclaba con materiales autóctonos. Entonces, por ejemplo, en la casa de los señores Blanchard había maderas originales de Sudamérica. Esa casa que ahorita acaba de salir, la azul, era otra casa que también estaba en Caracas. De hecho, pues me duele mucho que no hay ni una casa de Gio Ponti acá en la Ciudad de México, lo cual no es casual, porque resulta que en ese momento la ciudad más rica del planeta Tierra era ni nada menos ni nada más que Caracas, Venezuela. Entonces solo ellos se podían dar el lujo de tener al mejor arquitecto del planeta Tierra haciendo casas tal cual sus sueños le mandaran, porque además los Blanchard así le daban dinero sin la menor cortapisa. O sea, ahí no había así de que ahí no alcanza, ay Pérez, métale otro acabado, ahí vamos a meterle Interceramic, los del que vende Christian Bach, todo eso, no, pues eso ahí no existía, ahí sí se gastaba bien, se gastaba bueno. Entonces, eso es muy curioso porque básicamente está revolucionando la idea de los estilos de vida y mucho de lo que nosotros a veces entendemos que es como esta idea de la casa de los años 50 y de algunos usos particulares del espacio habitación, de nuevos tipos de mueble, etcétera, provienen precisamente de los avances y de las investigaciones que tuvo Gio Ponti en ese momento. En el año 2018, el Musée des Arts Décoratifs allá en París hicieron la primera retrospectiva del diseñador y arquitecto Gio Ponti, donde conjuntaron todo esto que tenía que ver con su actividad editorial, su actividad arquitectónica, todo su trabajo de interiorismo, el trabajo de diseño de muebles y particularmente su actividad en la docencia, porque Gio Ponti era un hombre, pues se ve increíblemente generoso, que eso también lo expresaba a través de la posibilidad docente y pues queda ahí como uno de los grandes diseñadores italianos y que por supuesto a partir de su revista ya después esto llevó a la fundación del Domus Academy, que todavía existe a la fecha y que vamos a estar teniendo en unas pláticas aquí en el Encuentro Creativo. Otro diseñador es el conde Emilio Pucci. El conde Emilio Pucci hizo todos estos estampados que son así como absolutamente sesenteros en el sentido de que son groovy, ¿no? Tienen como toda esta idea casi psicodélica en apariencia. Porque en la realidad, de donde se inspiró Emilio Pucci, fue en los uniformes del calcio florentino. Ahí vemos un caballero que precisamente es de los que practican este calcio florentino. Y esto es como la primera idea de fútbol que se originó en la Edad Media. Y de hecho, ahí lo que pasa es que en vez de que se fueran a la guerra, dijeron, a ver, en vez de que nos agarremos a hachazos, ¿cómo ves una cascarita? Entonces echaban este principio antes del rugby, antes del soccer, pero lo tenía cada quien con la escudería de su propia bandera, de su dux, de su duque, de su casa gobernante. Entonces empezaron todos estos estampados, que lo que hizo Emilio Pucci es que los transformó a través de todo el espíritu de los 60, los transformó en otro tipo de acabados. Y precisamente Emilio Pucci, dándose cuenta de todas las necesidades que había de poder ver a la moda de otro modo, entonces resulta que él fue de uno de los que se encargaron de fundar Polimoda. Y Polimoda, fíjense que hace rato les hablaba yo de Walter von Beirendonck, ¿se acuerdan? Cuando estábamos viendo los trajes de Tayat. Entonces resulta que Walter von Beirendonck, él está al frente todavía de esta escuela, que es la escuela de Amberes. Durante mucho tiempo, ahí salieron los 5 de Amberes, ¿no? O sea, Margiela, Anne de Meulemeester, etcétera, de ahí salieron. Pero hubo un momento en que pues todos los personajes que daban clase ahí como que comenzaron cada vez más a envejecer porque pues el tiempo pasa. Y hubo muchos maestros de vanguardia que quisieron hacer revolución y les dijeron, no, mijo, aquí no se puede andar haciendo revoluciones, ¿eh? Entonces, muchos de ellos precisamente se convirtieron en parte del equipo de maestros de Polimoda y algo que se sabe en la industria de la moda planetaria es que precisamente Polimoda, hoy por hoy, es ahorita así como el eje de las vanguardias. Y uno diría, ay, ¿a poco? Pero resulta que probablemente la diseñadora mexicana de moda más interesante es Bárbara Sánchez Cain. Y Bárbara Sánchez Cain, ella es yucateca, se fue a estudiar allá a Polimoda, Mare, y resulta que lo que ella hace es tan inteligente, entiende también los procesos de diseño, es tan de avanzada,
que yo muchas veces siento que es una artista extraordinaria. Y me parece una artista mucho más inteligente con sus comentarios sociales de lo que son los propios artistas mexicanos. Pero ella, en teoría, solo está haciendo moda, cuando en realidad sabemos muy bien que son ambientaciones, instalaciones y una clara idea de performance. De hecho, por ahí, si ustedes tienen el chance, no solo de ver lo que hace Bárbara Sánchez Cain, cómprense algo. Les aseguro que sus piezas son parte de la historia de la moda mundial. Y precisamente, pues ella lo ha llevado al tamaño de su talento, pero pues sí hay ahí una chispa que sin lugar a dudas le detonaron en sus procesos educativos y en la posibilidad de la hibridación que puede haber en la inspiración. O sea, cuando uno no tiene, o sea, no hay cortapisa de que, ay, no, el arte no. O sea, ella evidentemente está entendiendo la manera de envolver al cuerpo de una manera mucho más revolucionaria, digna de los mejores artistas. Y pues, por supuesto, ahí queda Polimoda en ese sentido. Prueba fundamental de que Italia siempre es un terreno de innovación y de cambios es el Salone de Mueble de Milano. Resulta que está la ciudad entera y hay muchos palazos que están cerrados, pero esos palacios se abren para que en los vestíbulos se hagan instalaciones de muebles, pero es como toda la idea de innovación y revolución en lo que puede ser el mobiliario contemporáneo. Es así que en 1981 vuelve a la escena nuestro amigo Ettore Sottsass. Y resulta que nuestro amigo Ettore hace un movimiento absolutamente transformativo que se llamó Memphis. Ahí está todo su equipo en el Salón del Mueble de Milano, 1981. Y eso que están ustedes viendo es una cama, pero al mismo tiempo es un cuadrilátero. Aquí lo que habría que pensar es que el Art Deco estuvo en los años 20, años 30, acabados metálicos, líneas rectas, inspirado en lo que eran los nuevos descubrimientos que habían pasado en Bonampak, hasta se le llegó a llamar aerolíneas aztecas, Aztec Airlines, o también en lo que acababan de descubrir en 1923, Howard Carter, cuando descubre la tumba de Tutankamón. Entonces todo esto va a influir poderosamente al primer Art Deco. Después el Art Deco se va a transformar en American Streamline, que es un estilo de los años 40, 50, que de hecho ahí están los grandes diseñadores como Raymond Loewy, para que al final de los 50 y la década de los 60 el Art Deco American Streamline se convierte en el Googie Style. Este Googie Style, todo el mundo lo tiene en la mente, es ni nada menos ni nada más que el estilo que vemos en los supersónicos, eso que se ve en la caricatura, ese es el Googie. Y resulta que su último espaldarazo lo viene a dar a partir de 1981, donde el Memphis se le considera el último estertor que tuvo el Art Deco. Pero en este sentido, los colores, que de repente son absolutamente estridentes, la geometría de las formas, el profundo y absoluto sentido del humor en cada una de las piezas de diseño, lo que está anunciando, pues se considera que ahí es donde empieza la posmodernidad. O sea, en arquitectura empieza con Philip Johnson, con su edificio de Sony, que tiene acabado como de ropero de abuelita, pero particularmente el mobiliario Ettore Sottsass es el que le abre la puerta. Él alumbra al mundo moderno con ello. Y curiosamente es, por ejemplo, ese estilo, cuando lo vemos en mobiliario, pues es como el estilo de la vida moderna de Rocco, o de muchas cosas que todavía a la fecha pues siguen presentes en el diseño contemporáneo. Se parece un poco a Beetlejuice. Beetlejuice está como en Memphis Style, y va a ser tan determinante que aquí inclusive en México, por supuesto en Liverpool, pero también en Muebles Dico, había muebles que estaban totalmente dentro de la tendencia del Memphis. Y hablando como siempre de que era un hombre pues muy revolucionario, Karl Lagerfeld tenía una casa en Mónaco y se estaba cambiando de París a Mónaco, y resulta que a él se le ocurre no llevarse sus muebles carísimos del Renacimiento que tenía, esos los vendió, se deshizo de ellos, qué sé yo, y se hizo una casa completamente Memphis. Entonces, eso que están viendo ahí sentado es Karl Lagerfeld, pues relativamente joven, con todos sus muebles Memphis, su recámara Memphis, etcétera, pues que después, posteriormente, como era un hombre que no tenía ningún apego, pues entonces lo fue cambiando de acuerdo a las nuevas revoluciones que existían en el mobiliario. Pero esto que inclusive hoy puede ser un estilo un poco sorprendente para nosotros, era de los elegantes, de los eruditos y de los exquisitos en aquel tiempo. Bill Gaten, que fue el diseñador que sustituyó a John Galliano cuando él sale de Dior, la primera colección que hizo para Dior fue precisamente esta interpretación del estilo Memphis, que en su momento no fue muy bien entendida, pero que queda precisamente como una idea de vanguardia en la que, por supuesto, Karl Lagerfeld
pues siempre estuvo viendo hacia el futuro. Ahora, recientemente que falleció, una vez más su destino se encuentra con Italia, porque aquí lo que tenemos es a Karl Lagerfeld y a Fendi, la colaboración más grande que se dio dentro de la historia de la moda, 50 años de Karl Lagerfeld en Fendi, pero eso me lleva a pensar algo que es muy curioso. Una película de Luca Guadagnino que se llama Io sono l'amore. Ya estoy terminando, entonces vamos a ver el tráiler de la película y resulta que este tráiler es la Tilda Swinton. Quando sono arrivata a Milano, ho dovuto imparare a essere italiana. La fortuna della nostra famiglia è costruita sulla fabbrica. Dobbiamo provare a farcela insieme. The world is growing, and it has to be changed. All one has to do is alter one's way of viewing it. Io sono l'amore. Luca Guadagnino, que es el director de Call Me By Your Name, y que de hecho en la película, esto que dice ella, cuando fui a vivir a Milán, aprendí a ser italiana. Y tiene toda la experiencia de lo que es la gastronomía, el perfume, la música, el vino, la ciudad, etcétera. Y es una película increíblemente estética. O sea, yo cuando la vi, yo creo que es de las mejores que he visto en mi vida. Eso que de repente dice ahí, no se la pierda, usted la tiene que ver, porque de hecho en la película te dicen que la producción, o sea, que toda la dirección de arte y demás la hizo Fendi. Entonces tú lo que estás viendo es ropa Fendi, todo lo que serían los artículos para casa de Fendi y una idea estética que es de esto que nos ha dicho varias veces el embajador de Italia, cómo en Italia se vive la idea de la belleza. No es en balde que los mejores diseñadores que existen ahorita en el mundo, como puede ser, pues, ¿qué les gusta? Dolce Gabbana, el propio Giorgio Armani. Giorgio Armani aquí también se enlaza con esta misma idea del cine, porque él era un joven diseñador que le había quitado la estructura a los trajes de hombre y que básicamente inventó el traje sport. Y pues no tenía mucho éxito hasta que se le ocurrió estarle mandando su ropa a los grandes productores de Hollywood, y uno de ellos fue el productor que hizo la película del Gigoló americano con Richard Gere, y a partir de ese momento la mística de la ropa italiana y particularmente de Armani para vestir al hombre, pues comenzó con una industria mundial. Y esos mismos imaginarios, entonces cuando nosotros los vemos en todas las marcas, Italia sabe cómo interpretar el lujo en el diseño, el lujo en la moda, y eso se pronuncia Versace, 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 Versace. Si nosotros pensamos en la moda a la británica, resulta que es una moda de extravagancias puras. Si pensamos en las francesas, es cierto tipo de lujo seco. Si pensamos en la americana, es esto como de grandes ventas, Oscar de la Renta, Michael Kors. Pero si pensamos en la moda italiana, es la que mejor ha entendido cómo conjuntar la idea del lujo con la posibilidad de la venta y el poder hacer grandes industrias a partir de ella, que el resto de la humanidad pues siempre aspiramos a vestirnos con. De hecho, particularmente en estas últimas 3 imágenes que están aquí, resulta que ahí lo que tienen fue que en el año 2018, ahí hay un edificio con una serie de techo
que muy probablemente sea de Félix Candela, y ahí tú lo que ves es la fábrica con las máquinas Olivetti, y esto se llama Olivetti Makes, Diseño, Industria y Sociedad, que se presentó en el Palacio de Bellas Artes hasta enero del año 2019, muy recientemente. Y en medio, otra exposición que también hubo al mismo tiempo, también traída por la Embajada Italiana, ¿dónde está el diseño italiano? Siempre y en todo lugar, selección de las colecciones de Italo Rota y Alessandro Pedretti. Y de hecho ahí trajeron a Topollillo, pero a Topollillo el de a de veras, el que nos decía a la camita. Entonces el Topollillo que hacía las delicias de los niños en la década de los 70s, trajeron al Topollillo original, y todo lo que era la posibilidad de que estos objetos de diseño italiano nos acompañan siempre en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, ponían ahí esta foto fascinante de Sofía Loren haciendo su salsa de pomodoro, y al mismo tiempo, recientemente, más o menos también, en el año 2013, hace casi 10 años, hubo una exposición que se llamó 60 años del hecho en Italia, moda y diseño. Cada vez que vienen estas exposiciones, nos enseñan todas las posibilidades que tienen las aristas de la creación en Italia. Pero particularmente hoy, que tenemos acceso a esto que se llama el encuentro creativo, yo los invito a que estén asistiendo. Fíjense, hay estudios superiores en arte. Sí, en arte. O sea, por ejemplo, en México, la Esmeralda todavía no tiene estudios superiores en arte. La San Carlos, digamos, que es por supuesto los estudios superiores de la FAD, la Facultad de Arte y Diseño. Pero en este caso aquí hay estudios que hay de curaduría, de todo lo que serían los fenómenos de cómo se puede negociar, vender, galerías, subastas, el arte contemporáneo. Pero particularmente hay toda una serie de estudios que hablan de las posibilidades del diseño, de cómo se puede hacer business en mobiliario, en moda, de cómo ahondar aún más en los temas del patronaje, la creación de marca. Todas las escuelas italianas de nivel superior se presentan en este encuentro para que tú encuentres una opción y te puedas ir para allá. Entonces, hoy les comentaba al principio de esta plática que ya dio a conocer hoy en la mañana el Instituto Europeo del Diseño una beca del 100% para estudios durante el verano de julio de 2022, pero así van a estar apareciendo otras oportunidades. Entonces, si tú quieres ser parte de esta mística del diseño italiano, pues hay que ser parte de Encuentro Creativo. Estas son las instituciones que nos lo están dando: la Cámara de Comercio Italiana en México, la Embajada de Italia, el Italian Design Day, Italia, qué gusto, y nuestros patrocinadores. Pues básicamente eso es el asunto. Yo no sé si quede algún tiempo, ahorita van a avisar si hay tiempo para una pregunta cortita o algo así. Entonces, y si no, pues yo les agradezco de todos modos el placer infinito de su presencia. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, dicen. No, gracias a ti. Io sono l'amore, se llama la película. Hola, soy Rosa Medina, qué buena conferencia. Me comparte la historia del cine italiano. Oye, amo tu storytelling, muchas gracias. ¿Dónde podemos ver la película italiana? Pues no sé, jura lo que ha de andar por ahí en las plataformas de streaming. Y si no, de verdad, cómpratela, ¿eh? Es muy bueno. Entonces, pues mucha gente agradece, encuentran muchas referencias, etcétera. Y pues yo les agradezco mucho su atención. Por favor, preséntense por aquí, déjense ver en estos días que vamos a estar teniendo todo este encuentro creativo a través, por supuesto, de las redes de la Cámara de Comercio Italiana. Entonces, pues yo les agradezco mucho, y por asimismo también al señor embajador, a la señora Fariba Gallardo y a todo el equipo que hace posible este encuentro. Le agradecemos a Ferrari, a Aperol, a Cinzano, a Pellegrino, a Ferrero, a Capricho, a Riedel, Secretos del Vino, Grupo Berlingo, Seina, Yamamay, Alfa Parf, Vialetti, Scavolini, Amoretti Brothers, Fénix, Materiales Innovadores. A todos les agradecemos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Si se gustó esta conferencia, no se pierdan todo lo que va a haber en Encuentro Creativo, ¿eh? No dejen de ver. Muchísimas gracias. Si quieren contactar con nosotros, por supuesto, a través de las redes de Trendo, a través de las redes de la Cámara Italiana de Comercio, y pues estamos, apúntense. Hoy las conferencias estuvieron re buenas, de verdad. Vino gente de todas las escuelas. Entonces, apúntense a todas, que aprendí yo hoy muchísimo. Muchas gracias. Adiós. Arrivederci.